pues significa mucho, ¿verdad? El aliento. De hecho, la palabra espíritu y aliento provienen del mismo vocablo en el hebreo, ¿sí? Yo creo que, bueno, yo creo que nos asombramos conforme vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pero yo les recuerdo que cuando lleguemos allá, no va a ser nada lo que sabemos comparado con lo que vamos a conocer, ¿no? Dice la palabra, porque ahorita le conocemos en parte, pero que entonces cara a cara le veremos tal cual es Él, ¿no? Así que no podemos desfallecer, no podemos rajarnos. Ya nos alcanzó, es como la mafia, el que entra ya no se puede salir, ¿no? Ya no puedes dejar de querer conocerle cada día más y más y más. Bueno, pues tengo una enseñanza de un personaje que ciertamente, probablemente todos nosotros tenemos personajes bíblicos que nos inspiran. A lo mejor tú dices, híjole, cómo admiro la fe, la fortaleza, el valor de personajes, ¿no? Y cada vez de que nosotros nos topamos con el estudio de un personaje en la Biblia, tenemos que recordar que el énfasis debe de estar en las facetas de Dios, porque ahorita Adrián nos explicaba, ¿no? Acerca del nombre, que es como el soplo, el aliento de Dios. Pero Dios ahorita que tú decías que amaras a Dios y Jesús inmediatamente dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjate qué bello que desde chiquitos, desde niños, vamos comenzando a conocer la naturaleza de Dios. Pues eso es lo que nosotros nos encontramos cuando estamos reflexionando lo que hombres de la Biblia vivieron con Dios, ¿no? Quiero llevarlos, mi enseñanza se llama Tiempos de Esperanza. Y dice así, ¿por qué se oye tan raro? Ah, ok. Así lo dejaron los de Monte Santo, yo creo, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 22, en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues que Dios le había prometido a Abraham cuando es que yo la oigo muy raro, cuando era un viejito de 75 años que no tenía descendencia, no había tenido hijos, y le dice, te voy a dar un hijo, y ese hijo va a ser tu heredero, y vas a ser padre de multitudes, de muchedumbres. Bueno, Abraham lo tomó literalmente, pero tuvo que esperar 25 años por esa promesa, ¿sí? Entonces nace Isaac y ya nos encontramos ahora en Génesis capítulo 22, cuando le dice Dios, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Las pruebas existen? Sí. ¿Las pruebas pueden venir de parte de Dios? Sí, ok. Y le dijo Abraham, y él respondió, aquí estoy, Señor. Le dice Dios, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué prueba, ¿no? Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, y lo vas a ofrecer. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento cuando se le acerca a un joven a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús simplemente se voltea y le dice, bueno, los mandamientos conoces, pues cúmplelos, ¿sí? Y entonces le dice, todos los he cumplido desde mi juventud, todos los he cumplido.
Y entonces, como era justo, no había nada de que pudiera Jesús realmente llevarlo a un encuentro con su verdadera realidad, la de este joven. Le dice, bueno, si tú eres ya perfecto, entonces ahora simplemente vende todo lo que tienes, regálalo y ya me sigues, no te va a servir. Y dice que la palabra que el joven pues se agüitó, ¿verdad? Se entristeció y simple y sencillamente no siguió lo que él había pedido. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y sabes que en ese momento yo creo que Jesús estaba poniéndolo en un espejo para que se diera cuenta que este muchacho tenía una grande seguridad en sus riquezas. Por eso es que la Biblia nos dice que no se puede amar a Dios y las riquezas, ¿sí? Pero en el caso de Abraham, dice que Abraham, yo creo que ni durmió, la mera verdad, porque si dice que se levantó tan de mañana, tan temprano, creo que ni siquiera pudo dormir, pero nunca dudó de lo que Dios le estaba poniendo como una prueba. Y yo me he preguntado qué pudo haber, cuál pudo haber sido la fortaleza para que Abraham ni siquiera titubeara en obedecer la voz de Dios, el pedido de Dios, la prueba que Dios le estaba poniendo. Pues simple y sencillamente que Dios antes le había hecho un juramento y le había hecho una promesa. Haré de ti una nación grande y serás bien famoso. Tu nombre va a ser famoso en todo el mundo y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces, este es el meollo de este tema. Yo tengo una cita en el libro de Hebreos que yo les marqué a las chicas, pero yo lo tengo en otra versión. Es Hebreos 6, capítulo 18 y 19. Dice así: esto que hizo Dios con Abraham, dice, esto lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables de Dios, parte de la naturaleza de Dios son sus juramentos y son sus promesas. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra, en las cuales dice aquí, es imposible que Dios pueda mentir. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando un refugio nos aferremos a la esperanza que está siempre delante de nosotros y tenemos como firme y segura ancla una esperanza. Entonces, hemos estado oyendo muy repetitivamente que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha rivalidad, de mucho estrés, ahorita las noticias son los bancos, ¿verdad? Los bancos yéndose a la bancarrota y a lo mejor no tenemos ni $1 guardado por ahí, pero la gente que tiende a asustarse y a espantarse y a seguir replicando malas noticias va a hacerlo, ¿no? Pero en Dios nosotros siempre tenemos una ancla, tenemos una esperanza. ¿Y por qué tenemos una esperanza? Por causa de sus juramentos y de sus promesas, ¿sí? Después de esto con Abraham viene ahora Moisés. Moisés fue un guía para el pueblo de Israel cuando ya eran un pueblo muy numeroso. Sabemos la historia, cómo Dios manda a Moisés para rescatar a ese pueblo de la esclavitud, del dominio de un pueblo opresor como era el pueblo de Egipto, ¿sí? Y durante la travesía Dios los lleva a un lugar en donde Dios les habla del futuro, de la esperanza, y como prueba de ello los hace construir una casa de campaña en donde lo más importante que estaba en esa casa de campaña era el arca del pacto.
Y mira cómo todas las palabras que se refieren directamente a la santidad, a la deidad de Dios, tiene que ver como compromisos. ¿A qué te suena a ti la palabra arca del pacto? Un pacto es algo que sabes que te va a seguir, que va a estar ahí, que va a ser fiel, que se va a cumplir, ¿no? Y esto estaba hablando de la persona de Dios, cómo Él estaba enseñándoles que a través de esa travesía en el desierto, ellos iban a tener siempre la presencia de Dios con ellos en el desierto, ¿sí? Este pacto en nuestro tiempo actual ahora es Cristo, que nos toma de la mano en el momento en que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada, ¿sí? Y empezamos a descubrir, dice la palabra, todos los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Dios quiere que nosotros primeramente le conozcamos a Él, que conozcamos no nada más que es omnisciente, que Él está en todo lugar, que es poderoso, ¿sí? Sino que hay muchas otras facetas que nosotros vamos a ir descubriendo en la palabra. La vida cristiana siempre va a traer muchos contrastes entre pruebas como la vivió Abraham después de estar esperando tanto tiempo una promesa de finalmente llegar a ser padre, y para que después te digan, pues ahora sacrifícamelo. Quiero que te trates de imaginar cómo actuarías tú en esa situación, ¿no? De hecho, yo creo que si hicieran una película, pondrían el drama que pudo haber sucedido si Abraham le platicaba a Sarita, ¿no? Que iba a llevar al hijo a sacrificar. Pero la Biblia nos enseña que la vida cristiana es una vida de retos, de dificultades, también de decepciones. Sin embargo, todo lo que nosotros pasemos tiene un propósito, porque estamos en las manos de Dios. Y el propósito principal es saber que le conoces por las formas en que Él te ha tratado, porque al final has encontrado que el propósito era para tu bien y no para destruirnos, no para matarnos. Hay una escritura en Romanos que habla sobre esto. Aquí está. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, por esa entrada a la salvación, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, esto está escrito por hombres que vivieron su vida cristiana, los apóstoles, bajo mucha presión, bajo mucha dificultad, pero al final siempre ellos en sus cartas estaban hablando del lado del vencedor, del lado del que podía decir con certeza que todo había valido la pena. Hubiera sido azotes, hubieran sido naufragios, hubieran sido rechazos, todo había valido la pena, ¿sí? Porque creó en ellos un carácter, una paciencia, dice aquí, ¿no? La prueba produjo paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba una esperanza, ¿sí? Yo quisiera ver al final de los tiempos una iglesia totalmente avivada, una iglesia que no se va a rajar, una iglesia que va a estar siempre firmes, ¿sí? Aquí la palabra clave es esperanza. Y quiero recordarte que cuando Dios nos ve a nosotros, probablemente Él tiene más esperanza
de la que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, ¿sí? Está como cuando Gedeón, ¿no? Que Dios lo llama y le dice varón valiente y esforzado, y en ese momento era lo que menos tenía Gedeón, ser un varón valiente y esforzado. Pero es que Dios siempre nos ve a nosotros, ve la obra terminada, ve como Él nos conoce de principio a fin. Uno de sus nombres es Alfa y Omega, el principio y el fin, ¿sí? Entonces, la palabra, Dios tiene esperanza en nosotros, y la manera en que Él nos ve como terminado el producto es que Dios espera que cada uno de nosotros, no importa el tiempo en el que estemos, vayamos creciendo y que nuestra vida vaya reflejando sobre todo madurez, que vayamos creando en nosotros realmente esa fortaleza interna, porque siempre va a haber otros atrás de nosotros que nos pueden imitar, que nos pueden seguir, que los puedes agarrar de la mano y decir, vente, yo te llevo, yo sé por dónde estoy caminando. Mira, la palabra esperanza en griego significa desear algún bien, o también significa esperar confiadamente algo sabiendo que lo vas a obtener. Entonces, el resultado para nada incluye la duda. Cuando tú tienes, Daniel nos decía la palabra esperanza, que ya la tienes, pues no es esperanza. ¿Para qué vas a esperar algo que ya recibiste? ¿Se acuerdan que Daniel hablaba de esto? Hoy vivimos en un tiempo de muchísima oposición, de retos fuertes, de opiniones totalmente contrarias a las nuestras, en muchos temas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de los retos que podamos estar viviendo a diario, la victoria está en las manos de Dios. Y a veces no necesitamos pelear, no necesitamos agarrarnos no, como decía Adrián, querer defender a Dios. Simplemente con quedarte callado y no querer quedar bien con todos, estás ganando una batalla. Es mejor, ¿no? Te invito a que en alguna ocasión, si sabes que es imposible convencer a alguien de algo, mejor te quedes callado. Muchas veces el fruto va a ser el que va a salir ganando, el fruto en tu vida, porque por los frutos es como reconocemos a la gente, ¿sí? La naturaleza de Dios únicamente la podemos nosotros conocer a través de crecer en nuestro espíritu. Cuando he estado con 2 o 3 veces con personas muy cerca, personas que están enfermas, que ya tienen un tiempo de vida muy corto y que saben perfectamente que van a morir. Y me he asombrado mucho de ver cómo estas personas, en lugar de quedarse en el plano del alma y el cuerpo enfermo, se suben al nivel del espíritu, en donde comienzan simplemente ¿cómo se dice? A motivar y a hablar de tanta vida a los que vienen a visitarlos en tiempos de enfermedad, ¿sí? He conocido personas así, y de veras sales chiquito diciendo, ¿cómo es posible que esté tan animado, esté tan fortalecido? Pues porque simplemente el alma no los está gobernando. En el alma siempre te va a querer llevar al lugar de las preguntas y de los cuestionar por qué te suceden las cosas, y por qué si tú esto, y por qué si aquello, por qué Dios, por qué esto, por qué el otro, por qué la familia no te atiende como te debería de atender. Mientras que en el espíritu, cuando te subes al nivel del espíritu, ¿sabes qué? Dios es el que se encarga totalmente de cuidar tu alma, de acallarla y de dejarla en la perfecta paz, sabiendo que la voluntad de Dios
nunca deja de estar activa para ti, de estar ahí presente para ti, ¿no? Siempre que sea Dios quien implante un deseo en el corazón de esa persona, esa esperanza te va a llevar a desarrollar una fortaleza de carácter, de perseverancia y de saber confiadamente para poder ver lo que Dios está obrando a través de ti, ¿sí? Entonces te lo repito, siempre que Dios sea el que está implantando un deseo en tu corazón. Porque muchas veces nosotros deseamos cosas y nos frustramos porque estamos esperando en el tiempo, pero no en el tiempo de Dios, sino en el nuestro. Y nos desesperamos y podernos decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, y nos alejamos. Y lo que primeramente Dios quiere formar en un carácter es fortaleza, entereza, valor, firmeza, ¿sí? La palabra de Dios está súper cargada de promesas, de juramentos, y eso a mí me habla de que cuando yo oro, Dios me está viendo, Dios me está escuchando, Dios me está viendo, y seguramente en esos tiempos, cuando tú le dices a Dios, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, tú le estás dando permiso a Dios que Él venga a actuar, pero como Él quiera. Y muchas veces nosotros quisiéramos que sucediera algo, pero Dios quiere transformar algo. ¿En dónde van a empatar esas dos cosas? Pues no lo sé. Simple y sencillamente te estoy diciendo, espera en Dios. Dios nunca parece que no escuchó tu oración, pero nosotros tenemos que esperar a ver qué es lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Él tiene planes siempre para nosotros, tiene planes para ti, planes de bien y nunca de mal. Mira, en el hebreo las palabras espera y esperanza vienen de la misma raíz, ¿sí? Entonces, de ahí viene la palabra expectativa, dolores de parto, refugio, paciencia, confianza, firmeza, seguridad, algo que se anhela. Todo viene adentro de la palabra esperar y esperanza. Entonces, me vino, cuando yo estaba haciendo este estudio, me vino el ejemplo, nosotros que tenemos niños chiquitos. Imagínate un niño de 4 o 5 años que ve a los primitos más grandes y empieza a decirte, yo quiero una bicicleta, y quiero una bicicleta, y quiero una bicicleta, ¿no? Total que tú dices, es que está muy chiquito, se va a caer, no es tiempo, pero da tanta lata que finalmente le compras la bicicleta. Y aunque tenga las rueditas, se va a caer. Y se cae, y después de esa primer caída, ya no quiere subirse a la bicicleta. Muchas veces así somos nosotros con Dios. Estamos pidiéndole algo y pidiéndole algo y pidiéndole algo, y Dios desea hacernos esperar. Y al hacernos esperar, ¿qué es lo que está haciendo? Que nos estemos ejercitando en una virtud que es saber tener una esperanza. Porque yo sé que todos nosotros tenemos la esperanza de que aún esas fallas chiquitas que tenemos como seres humanos, pecaditos o lo que tú le quieras decir, tenemos la esperanza de que Dios nuestro Padre no está viendo ninguna de esas cosas, y el día que lleguemos a su presencia, a todos nos va a decir, muy bien, buen siervo fiel. Tenemos la esperanza de no escuchar ninguna palabra de muy bien, pero tengo estas cosas contra ti. Entonces, tenemos la esperanza de una vida mejor, tenemos la esperanza de saber que Dios algún día, este mundo como está, se va a terminar, pero que Dios viene por una iglesia y que nosotros somos producto de ese herencia, de ese pacto que Dios hizo
con la humanidad para poder reclamar al final de los tiempos una iglesia gloriosa, ¿verdad? Imagínate que en ese mismo entorno estás tú en la oficina de Dios y te dice: pídeme un deseo. ¿Qué le pedirías al creador de todas las cosas? No sé qué le pedirías. Yo me ha tocado escuchar a personas que me dicen: pues yo le pediría que me dé más paciencia. Imagínate, ¿quién levanta la mano para decirle a Dios: Señor, dame más paciencia, como el deseo de tu corazón? Allá levantó uno. ¿Sabes qué? Ten la seguridad que si tú le pides a Dios paciencia, te va a mandar a que manejes primero 24 horas por todas las calles de Ensenada. Día y noche, sin parar, sin parar. Esa va a ser tu primer prueba. Qué terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. Y nos reímos, pero en verdad yo sé que estamos todos de acuerdo. Yo he podido conocer dos realidades de la naturaleza de Dios que yo les puedo asegurar que son verdad en tiempos difíciles. Y esas dos realidades nosotros tenemos que tenerlas tan en cuenta para no descuidarnos nunca. La primera realidad es que la victoria siempre va a ser del Padre eterno, de tu Padre eterno. Dios siempre tiene una victoria para ti. Dios siempre tiene una ganancia para ti, ¿sí? Y la segunda realidad es que siempre vamos a tener en contra al padre de mentira. Por eso es que en estos tiempos nosotros tenemos que tener una audacia de estarle pidiendo a Dios que nos dé más y más discernimiento. Poder discernir significa poder separar, poder identificar. Ya no te digo lo bueno de lo malo, sino lo bueno de lo casi bueno. Las mentiras están a la orden del día, ¿sí? Y cuando nosotros nos disponemos a relacionarnos con todo tipo de personas, o le dedicamos mucho tiempo a oír lo que se habla en las redes, lo que nos instruye las noticias, Dios te haría la pregunta: ¿quién te está enseñando? El fruto en el cristiano se mide por el carácter siempre y por caminar siempre en la verdad. Y Dios tiene para nosotros promesas y juramentos, como decía esta palabra que leí en Hebreos. Estas promesas y juramentos son como, yo lo diría como, vamos a suponer que yo voy a caminar de aquí para allá, pero a esta misma altura, ¿sí? Las promesas y los juramentos es como yo dar un paso aquí y el Espíritu Santo te pone el piso. No lo ves, pero puedes caminar. Así lo hizo Pedro. Así él confió en Dios y por unos pasos, por unos momentos, él no se hundió, ¿sí? Las promesas y los juramentos es la cubierta de Dios para mí, es saber que Él nunca va a mentir. Por lo tanto, la fe es un regalo que tiene Dios para mí. A Dios no lo podemos ver, Él es espíritu, pero lo tenemos que conocer por fe. Así como por fe tienes que saber siempre que tú eres una hija, un hijo de Dios. Porque si alguien te pregunta: ¿cómo tienes tú la certeza de que eres hijo de Dios? Realmente no te puedes adornar y decir por el fruto, ¿verdad? Simplemente es por fe. Nuestra respuesta es que lo sé, porque lo siento,
porque lo vivo, porque conozco su amor, conozco la manera en que Él ha tratado conmigo, ¿sí? Entonces, sus promesas y sus juramentos tienen que estar bien sellados en nuestros corazones. Ahora cuando Adrián enfermó de COVID, desde la primera noche, a mí Dios me dio una palabra. Me recordó una palabra que me había dado mucho tiempo antes, y quizá en el tiempo en que yo se la di a Adrián, pues quedó como un cheque de parte de Dios para saber cuándo lo voy a reclamar. Pero esa primera noche, cuando yo ya nos dimos cuenta la gravedad del asunto y yo ya me había ido a otra recámara, le dije, ¿y ahora? Fue lo único que dije, ¿y ahora? Y Dios me recordó esa palabra. Y yo sé que cuando Dios te recuerda una palabra, dice, para que mediante estos dos, ¿cómo dice aquí? Esto lo hizo para que mediante estas promesas y juramentos, que son realidades inmutables de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, es una prueba para Él, no lo va a hacer, no la vamos a pasar, ¿sí? Y aquí está Adriana de testigo. Nunca tuvimos realmente no hubo esa tensión entre nosotros. Yo sé que él vivió una prueba, que la vivió estaba un poquito más separada su alma, ¿verdad? Y su cuerpo de lo que la guerra espiritual estaba él viviendo. Pero en lo que a mí respecta, yo estaba confiada en esa palabra. Te la voy a decir, no la noté, simplemente me acordé ahorita. Aquí debe estar, por aquí. Le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Si Dios abre puertas, nadie las va a cerrar. Pero si Él cierra puertas, nadie las va a poder abrir. Y aquí viene la palabra. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero esta es la palabra que a mí me brincó. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El COVID fue una prueba para el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces, él me dijo, yo lo voy a salvar nada más por fidelidad, por la fidelidad, porque nunca ha negado mi nombre. Dice, ¿tienes poca fuerza? Tengo poca fuerza. Dios conoce nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Nunca lo vamos a poder impresionar como para que nos ponga en un lugar de mayor injundia, jerarquía, como tú quieras, ¿sí? O de privilegios. No tenemos teléfono rojo, tenemos un corazón que le ha creído y que
se aferra de sus palabras, se aferra de sus promesas y nadie te las puede arrebatar, ¿sí? Entonces, Dios ha sido esa cubierta de Dios para mí, ese saber que Él nunca me va a mentir y que la fe que tengo, sea pequeñita, haya ido creciendo, es lo que Él me dio y lo he guardado por todos estos 46 años. Es también las promesas y juramentos, dice, es la habitación visible de Dios en mí. ¿Cómo es que es la habitación visible? Somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué habitaba en el templo? El arca del pacto. Dios tiene un pacto conmigo, con cada uno de ustedes. Y ¿sabes qué? Te va a salvar de lo que te tenga que salvar. Y si te tienes que morir, va a haber un fiestononón tan padre allá. Yo creo que ya debemos empezar a enseñarle a la gente a tener fe también para morir. Fe para morir, pero saber de que no dejas cosas pendientes, porque no podemos estar viviendo teniendo secretos en donde creemos que nadie los va a conocer y que nos aparten de esa plenitud de Dios. Dice Pablo, nosotros somos como libros abiertos, así debemos de vivir, ¿sí? Entonces, las promesas y los juramentos es la habitación visible de Dios en mí. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar su opinión de mí. Él ve la obra terminada, como les decía hace ratito. Él ya ve la obra terminada y sabe que somos templos del Espíritu Santo. Pero tenemos que invitar al Espíritu Santo a que sea más parte activa de todo lo que nosotros hacemos. Las promesas y juramentos es la evidencia de saber que yo le conozco y que puedo venir por fe en cualquier momento que yo lo necesito, porque Él tiene una respuesta siempre para mí. Aun cuando la respuesta sea esperar, es una respuesta de Dios, ¿sí? Te recuerdo, los frutos del Espíritu Santo. El último, si yo no sé si es el más difícil de formar, pero es dominio propio. Y antes de ese está la paciencia. Creo yo que en los frutos del Espíritu Santo, los primeros 3 son obra como si fuera magia, directamente de Dios, para poner un sello sobre nuestras vidas: amor, gozo, paz. Pero los otros 6, a ver, ¿se lo saben? Paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Entonces, las promesas y juramentos, como les decía ahorita, es el pavimento que pone el Espíritu Santo sobre mi diario caminar. Y es por ello que cuando nosotros pasamos tiempo estudiando o reflexionando lo que estamos leyendo en la palabra, esa va a ser la garantía de Dios para ti. Yo no sé en qué momento te puedas encontrar en alguna situación difícil en tu vida, pero tengo la convicción de que lo primero que Dios va a recordarte es la palabra, una promesa, un juramento. Y eso es como un cheque y no lo sueltas y dices, Señor, ahorita es cuando yo lo cobro, porque me estás ofreciendo que voy a ser valiente o que voy a resistir, o simplemente la convicción de una sanidad. Todos son los regalos de Dios, pero los tenemos que recibir como un juramento, como una promesa de Dios. Y por último, las promesas y juramentos permiten que Dios reemplace todas tus cargas con fe, tus decepciones con esperanza y tus dudas con amor. Me acordé
del capítulo de Corintios que habla sobre el amor, ¿sí? Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si diese todo el dinero, y diese todo, y yo misma me diera, pero lo hago sin amor, de nada me sirve. Y luego más adelante dice, yo cuando era niño hablaba, razonaba como niño, pensaba como niño, pero ya cuando fui un hombre dejé. Y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Yo creo que esa palabra, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, deben de ser el vehículo sobre el cual nos subimos todos los días para poder estar afrontando los días que estamos viviendo. Te vas a encontrar con gente muy mala onda. De hecho, ahorita en la mañana leía yo un salmo y se lo leía a Adrián. Decía el salmista, híjole, qué horrible es vivir con gente tan mentirosa y tan perversa. Dice, soy un hombre pacífico, pero en cuanto abro la boca, me agreden. Así, se los estoy traduciendo, pero era lo que decía, ¿verdad? Entonces, estamos llegando a esos tiempos. Llegamos a los tiempos donde la palabra nos dice, ¿sabes qué? Vendrán tiempos difíciles porque habrá hombres amadores de sí mismos, cargados de maldad, avaricia, bla, bla, bla. Ya la hemos oído mucho esa escritura. Pero cuando tú estás del lado de la fe, la esperanza y el amor, derrites todos esos dardos de fuego del maligno. Hace unos días choqué, hace unos 2 meses yo creo, y fue culpa mía, lo reconozco, se me chispoteó gacho. Yo volteé para acá y luego volteé para acá, venía aquí a la oración, aquí a una cuadra, volteé para acá y luego me encandilé poquito, y luego volteé para acá y pues ya vi que no venía carro y me aviento, pero es que ya estaba un carro pasando ahí y ¡zas! Le di en la puerta, ¿sí? Y pues ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, llegó el ajustador, hizo todos los trámites de seguro, le aseguraron al joven ese que no había problema, que se le iba a pagar su choque y todo. Y cuando ya me dijeron que ya había terminado todo, que ya me podía ir, fui y ese muchacho al cual le choqué estaba con el policía. Estaban los dos terminando de arreglar sus asuntos y voy y le dije, bueno, pues me despido, ya no hay nada que hacer. Y le dije, no le dije mucho gusto porque a él no le dio gusto. Pero ¿sabes qué le dije? Le dije que me perdonara. Le dije, vengo a pedirte perdón por haberte causado una contrariedad. Seguramente ya llegaste tarde a donde tenías que llegar. De verdad lo siento mucho y discúlpame. Pero pues para mí fue una lección. Se me quedó viendo y el policía, los dos tenían una cara pues de sorprendidos. Pero ¿sabes qué? Si yo me hubiera comportado arrogante, peleonera o queriéndote salir con la tuya, imagínate que el domingo siguiente yo hubiera visto a este joven aquí y que me hubiera tocado a mí compartir. Sí. Hubo un tiempo cuando se usaban las palomitas de cristianos y la gente las ponía el pescadito y la palomita, ¿verdad? En el carro, para que todo el mundo supieras que eras cristiano. Y yo me compré una, pero yo la puse por dentro. Pero ¿sabes qué? Ha pasado tiempo. Y hoy, sé que tengo un compromiso no solamente con Dios, con el Espíritu Santo, con la sociedad también. Con la sociedad, y vamos a ser conocidos en las pequeñitas cosas y en las cosas bien grandes. Y cuando ya me fui, la verdad me sentí tan bien de haber pedido perdón, de haber dicho discúlpame,
yo te causé un agravio a ti y seguramente ya llegaste tarde a algún lugar, ¿no? Entonces, los gestos de la gente es el lenguaje que a veces más importan, porque sin palabras puedes conocer cuando una persona te está recibiendo o te está rechazando. Y quizá algún día lo voy a ver entrar, o al mismo policía que también se sorprendió, porque yo fui y pedí, yo no dije discúlpame, yo le dije perdóname. La palabra disculpa es como que, ay, se me chispoteó. No, hay ocasiones en que nosotros tenemos que decir, perdóname, 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 me equivoqué. Esos hombres y mujeres revolucionarios, de ellos habla Jesús cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. ¿Te pones de pie? A mis nietos les dije que hoy teníamos ángeles aquí y que uno estaba en la batería y que el otro estaba acá en el piano y se la creyeron. Pero yo creo que sí. Sí. Y nosotros somos más que los ángeles. A ninguno de ellos Dios le dijo, tú eres mi hijo, y a nosotros sí. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos fortalece. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Esta enseñanza me recordó que tú no eres un hombre para mentir, ni eres hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Te damos gracias porque estamos totalmente aferrados a ti. Estamos confiados, Señor, en lo que tú harás. Aun cuando la obra, aún nosotros no la vemos perfecta ni terminada, Señor, no hay un solo día donde tú no puedas enseñarnos a caminar de la mano, tomados de la fe, Señor, poniendo nuestra vista solamente en ti. Señor, danos una bendición. Cada uno de nosotros representamos una familia, Padre. Bendícenos, bendice nuestras familias y permite, Señor, que cada domingo al venir a recibir tu palabra, Señor, nosotros vamos creciendo más conforme a tu propósito en Cristo Jesús. Amén.